Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Miss Isabel y el día de hoy vamos a ver el tema 9 que se llama Jesús da plenitud a los mandamientos. Cuando hablamos de plenitud, nos referimos a hacer las cosas de la mejor manera que podamos hacerla, es decir, de la mejor manera posible, cumpliendo y haciendo las cosas con el corazón, con mucho interés y con convicción, buscando siempre llegar a la perfección o cumplirlo de la mejor manera posible. Ahora bien, cuando hablamos de los mandamientos, nos referimos a los mandamientos que tienen su origen cuando Dios le dio una serie de mandatos a Moisés para que la sociedad de ese tiempo, la sociedad y también la sociedad de nuestro tiempo, sepamos cómo actuar, sepamos cómo comportarnos y cómo vivir. Dentro de los 10 mandamientos, el mandamiento que ocupa el lugar número 1 nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que debemos de poner siempre a Dios en primer lugar de nuestra vida. Él debe de ocupar el primer lugar de nuestra vida y debemos de rendirle culto, de estar con Él, de reconocer que Él es nuestro creador y que Él es nuestro Padre. Él debe de ocupar en nuestra vida el primer lugar. Nada debe ser más importante que Dios. El número 2 de los mandamientos nos dice: no nombrarás el nombre de Dios en vano. Esto quiere decir que no debemos de estar utilizando el nombre de Dios para dar veracidad a lo que platicamos o a lo que decimos. Muchas veces, para dar certeza hacia las otras personas, decimos: te lo juro que es cierto, te lo juro que no estoy mintiendo. Y nosotros no debemos de jurar nunca. ¿Por qué? Porque al estar jurando estamos tomando el nombre de Dios para nuestra comodidad o para nuestra conveniencia. Y debemos de reconocer que Dios es un ser superior y que se le debe dar ese respeto. No debemos de estar tomando pues su nombre. El mandamiento número 3 nos dice: santificarás las fiestas. Esto quiere decir que en los días que tenemos de descanso, en esos días debemos darle gracias a Dios. En esos días debemos procurar estar con Él. En esos días debemos de tratar de hacer el bien. A lo mejor entre semana que estamos ocupados con la escuela, con el trabajo, pues nos es difícil hacer buenas obras o hacer obras de caridad. Pero ese día podemos buscar a alguien que necesite de nuestra ayuda para apoyarlo y para estar con él o para proveerlo de algún bien. Eso es santificar las fiestas. El mandamiento número 4 nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de respetarlos, debemos de cuidarlos, debemos de ayudarles, debemos de apoyarlos siempre, de ser obedientes con ellos y cuando ellos nos necesiten, acompañarlos y estar siempre para ayudarlos. Además de todas estas actividades que debemos de cumplir con nuestros padres, debemos de amarlos mucho. El quinto mandamiento nos habla de no matarás. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cuidar nuestra vida y la vida de los demás. Debemos de ser prudentes. Debemos de buscar siempre estar a salvo y no arriesgarnos en la vida y en nuestro cuerpo. El sexto mandamiento: no cometerás acciones impuras. ¿Qué quiere decir? Que debemos de respetar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un santuario, es el santuario de Dios. Por lo tanto, debemos de protegerlo y de cuidarlo. El séptimo mandamiento es: no robarás. ¿Qué quiere decir? Que hay que respetar las cosas de los demás. Las cosas generalmente tienen un dueño. Las cosas pertenecen a alguien más o pertenecen a nosotros mismos. Y cuando las cosas pertenecen a alguien más, debemos de respetarlas, ya que no son nuestras. El octavo mandamiento nos dice: no mentirás. Este mandamiento nos dice que debemos hablar siempre con la verdad, que no debemos de levantar falsos testimonios, que no debemos de mentir y que debemos de hablar con la verdad, no decir mentiras ni chiquitas, ni grandotas, ni piadosas.
Lo mejor es decir la verdad, siempre. En la Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. En el 9º mandamiento nos habla de no desear la mujer de otro. ¿Qué quiere decir? Que debemos de respetar, mejor dicho, a la otra persona en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. El 10º mandamiento y el último nos dice, no desearás los bienes ajenos. No debemos de ser envidiosos ni de ser avariciosos y decir, ay, yo quiero tener aquel coche que tiene mi vecino. Si no tenemos ese coche es porque tal vez no es para nuestro bien. Debemos de ser positivos y trabajar para que podamos tener las cosas. No está mal desear las cosas, pero sí está mal ser envidiosos. Y ya que hemos visto los 10 mandamientos, ahora regresemos nuevamente a nuestro título que nos dice Jesús da plenitud a los mandamientos. Con esto queremos explicar que Jesús nos pide que tratemos de cumplir los mandamientos con caridad, con amor, que los cumplamos de la mejor manera posible y que no nada más los cumplamos porque son mandatos, sino que los cumplamos con una verdadera convicción y con un verdadero interés de hacer las cosas que le agraden a Dios. Saludos, nos vemos pronto. Gracias.